Bien, buenas tardes tengan mis estudiantes de la asignatura de investigación de mercados. Como habíamos quedado, les voy a hacer una explicación detallada acerca de la forma como se hace la determinación del tamaño de la muestra. Pero lo que quiero que tengamos muy al pendiente es que el tamaño de la muestra estará supeditado a la tipología de investigación que estaremos desarrollando. Recuerden que en la investigación de mercado podemos trabajar con dos tipos de investigación. Lo que son la investigación cualitativa, que involucra obviamente todos esos métodos cualitativos de recolección de datos, como son el focus group, como son las entrevistas direccionadas, como es la investigación secundaria también. Y la investigación cuantitativa, que involucra ya pues lo que es la parte de la descripción, del análisis del fenómeno de estudio, o lo que es la experimentación, en donde el investigador hace una injerencia en la toma de los datos. En ese orden de ideas vamos a hacer el análisis de la determinación de la muestra para la investigación, en este caso en primera instancia para la investigación cualitativa. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro objetivo, que es el que le da forma al problema de estudio. Una vez identificado el objetivo, podemos establecer cuál es nuestro mercado objeto para poder así tener una población a la que vamos a dirigir. Y teniendo en cuenta esa población, ahí sí entra en acción entonces unos modelos matemáticos para poder determinar ese tamaño de la muestra. Entonces, en primera instancia tenemos la determinación del tamaño de la muestra en investigaciones cualitativas. Nuestro objetivo, en un caso muy ejemplar, sería el determinar el impacto que genera un nuevo auto deportivo en los hombres cartageneros, teniendo en cuenta que son los seres humanos del sexo masculino los que son más llamativos a adquirir este tipo de productos, y sobre todo en lo referente a autos deportivos. Ahora, teniendo en cuenta este objetivo, vamos a considerar el hecho de que nuestra población objetivo estará dirigida al sexo masculino. Hay una decantación en cuanto a lo que es la segmentación del mercado aquí. Sexo masculino porque nos están hablando de los hombres. Entre 18 y 60 años vamos a hacer esa delimitación del sexo, porque varones por debajo de 18 años o por encima de 60 años no los vamos a considerar. Y ahora, teniendo en cuenta el tipo de producto, vamos a circunscribirnos también a lo que son los estratos 5 y 6, que son los que podrían tener la capacidad para la adquisición de este tipo de producto, como son los autos deportivos. En ese sentido, entonces, segmentando nuestra demanda, nos vamos a dirigir hacia esta tipología. Entonces, existen dos situaciones. Primero, en donde la población sea conocida, y segundo, en donde la población sea desconocida. Si consideramos nosotros la primera situación, en donde la población es conocida, vamos a considerar el hecho de que existan, hipotéticamente hablando, 280.000 personas dentro de la ciudad de Cartagena que se incluyen dentro de esta segmentación que nosotros hemos establecido, como son hombres entre 18 y 60 años de estratos 5 y 6. Hagamos este supuesto y con base en él, para esta primera parte de la población conocida, vamos a trabajar con esta fórmula del tamaño de la muestra, que es, conociendo la población, aquí tenemos el valor de Z, que es la estandarización del nivel de confianza, la P, que viene a ser la probabilidad de ocurrencia, que viene a corresponder a esa probabilidad de que una persona encuestada quiera adquirir el vehículo, y la Q es la probabilidad de no ocurrencia, que es precisamente aquella probabilidad en donde no quiera adquirir ese producto. En ese sentido estaríamos hablando de eventos que son dicotómicos, en donde una pregunta detonante sería: ¿usted quiere adquirir este vehículo? Y las respuestas pueden ser sí o no. Como quiera que desconocemos este tipo de probabilidades, en la estadística se recomienda hacer una equitatividad entre ellas, de tal manera que
vamos a manejar un 50% de probabilidad de ocurrencia y un 50% de probabilidad de no ocurrencia. Dentro de la fórmula tenemos también la E, que viene a ser el error permitido, y esa E o error permitido apunta hacia lo que es la precisión del estudio que estamos desarrollando. Y la Z, que es el nivel de confianza, que viene a ser esa confiabilidad en el análisis que se está realizando. Vamos a hacer una aplicación doble en donde tengamos un 95% de confianza y en donde tengamos un 99% de confianza. Estos valores de Z que corresponden a la confianza se pueden obtener directamente en el Excel o en las tablas estadísticas. Para el caso del 95% de confianza, la estadística plantea que el valor de Z corresponde a 1.96. Para el caso del 99% de confianza, la estadística plantea que el valor de Z corresponde a 2.58. Y teniendo en cuenta esto, vamos a considerar dos escenarios en donde el error sea del 8% y del 5%. Eso es con el fin de establecer cuáles son las diferencias que se presentan cuando manejamos unos niveles más precisos de error en nuestro estudio, que es el error permitido. En los documentos que yo les envié hablamos de que el máximo error permitido es del 10%. Pero vamos a trabajar aquí con un 8% inicialmente y con un 5% más para mirar la diferencia que existe en el comportamiento de esta determinación. Entonces, aplicando esta fórmula para el nivel de confianza del 95% con un error del 8%, haciendo uso de la calculadora con este modelo matemático, encontramos que vamos a determinar una muestra de 150 individuos a los que hay que encuestarlos. Ahora, esta es la forma como se determina el tamaño de la muestra. La escogencia ya corresponderá al tipo de muestreo del que les había hablado, en donde están el muestreo aleatorio simple, que es el más utilizado, que es escoger al azar a los individuos que correspondan a estas características, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. Pero la recomendación básica es utilizar el primero, que es el muestreo aleatorio simple. Si disminuimos el porcentaje de error del 8 al 5% en este mismo nivel de confianza, vamos a encontrar que el tamaño de la muestra aumenta a 383 individuos. Preguntará usted, profe, ¿y eso por qué? Precisamente les estaba diciendo que cuando es menor, es más bajo el error permitido, la precisión del estudio es mucho más, y eso requiere entonces que se consideren más personas dentro del tamaño muestral. Eso es lo que hace que aquí, para un 95% de confianza, pasemos con un error del 8% de 150 individuos a un error del 5% de 383 individuos. ¿Ok? En el evento en que tengamos un 99% de confianza, cuyo valor de Z corresponde a 2.58, para el 8% de error, la fórmula nos conduce a 260 individuos. Y para un 5% de error, la fórmula nos considera 664 individuos. Este es el escenario cuando tenemos una población desconocida. Por lo general, desconocemos el tamaño de la población, por eso nos vamos al segundo escenario con las mismas características. Sin embargo, la fórmula, observe que ya es más corta porque no involucra el tamaño de la población. Tenemos que n es igual a z al cuadrado por p por q dividido entre e al cuadrado, con la misma notación de esta, siendo p la probabilidad de ocurrencia del evento, siendo q la probabilidad de no ocurrencia, Z es el valor estandarizado del nivel de confianza y E es el nivel de error. Les voy a agradecer, muchachos, que tengamos a consideración las fórmulas que estoy utilizando aquí, que son mucho más precisas que aquellas que les pasé por el documento escrito. Y vamos a trabajar con base en esto. Para un 95% de confianza, donde el valor de Z es de 1.96, con un error del 8%, la fórmula esta nos conduce a 150 individuos. Para un error del 5%, que es una precisión más exacta, el tamaño de muestra corresponde a 260 individuos. Mientras que
Cuando tenemos un nivel de confianza mucho mayor, que es el del 99%, en donde el valor de Z corresponde a 2.58, en el evento en que utilicemos un nivel de error del 8%, nuestra muestra será de 380 individuos y para un error del 5% sería de 665. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo muy particularmente les hago? Que utilicemos con este nivel de error, ¿ya? Y entrevistemos entre 100 y 150 individuos para el trabajo que tenemos pendiente a realizar. Bueno, muchachos, y en la segunda parte que corresponde a la determinación del tamaño de muestra en investigaciones cuantitativas, es necesario tener en cuenta que para ello en la fórmula vamos a requerir algo que se conoce como la desviación estándar, porque es que en las investigaciones cuantitativas ya tenemos variables métricas y en ese sentido las variables métricas requieren de un comportamiento mucho más algebraico. Entonces, de igual forma aquí tenemos el cuadro que representa la manera como se determina el tamaño de muestra para este tipo de investigaciones. Vamos a trazar nuestro objetivo, que en este caso estará dirigido hacia una variable métrica y vamos a considerar entonces como objetivo identificar el nivel de ventas de un nuevo champú para mujeres afrodescendientes en la ciudad de Cartagena. Ahí entonces nuestra meta estaría dirigida hacia una pregunta detonante que sería: ¿cuánto estaría usted dispuesta a pagar por un champú especializado para usted? Nótese algo, que el mercado objetivo aquí, el mercado meta, estará dirigido exclusivamente a mujeres que sean afrodescendientes y más o menos ubicadas entre los 15 y los 60 años. Y allí sí podemos ubicar, digamos, los estratos 2, 3, 4, incluso hasta el 5. Ya con esos parámetros determinamos nuestro mercado objeto del que vamos a trabajar, pues para establecer nuestro tamaño muestral. Entonces, como quiera que es una variable métrica y se requiere el uso de la desviación estándar, podemos seguir uno de dos caminos. El primero es acerca de un estudio referencial, o sea, otros estudios similares. Mediante un benchmarking podemos tomar la desviación estándar que han tenido ese tipo de estudios, que puede servir de referencia para nosotros, o el segundo camino, que es aplicando un muestreo piloto. ¿En qué consiste aplicar ese muestreo piloto? Sencillamente en hacer una encuesta a una muestra pequeña de cuánto sería la cantidad de dinero que se pagaría por este tipo de producto, obviamente mostrándole cuáles son las bondades del mismo. Entonces, haciendo ese estudio piloto, aquí tenemos con esa muestra piloto 15 respuestas. Los datos están dados en miles de pesos, de tal manera que la primera persona encuestada estaría dispuesta a pagar 80,000 pesos por el producto, la segunda 75, y así sucesivamente. Tendremos que hasta la 15ª persona encuestada podría pagar 79,000 pesos por el producto analizado. En ese sentido, al calcular la media aritmética, que corresponde a 77.93, lo que querría decir que en promedio esta muestra piloto estaría en capacidad de pagar serían 77,930 pesos, con una desviación estándar de 5,430 pesos. La desviación estándar es la que pretende pues determinar esa dispersión o variabilidad que presentan los datos alrededor de la media aritmética. En términos de miles de pesos, entonces estaríamos considerando una desviación de 5.43. A partir de este resultado, entonces nos vamos a los dos escenarios, que serían la población conocida y la población desconocida. Cuando tenemos el primer escenario y la población conocida, podemos establecer entonces, más o menos en forma de supuestos, supongamos que hay 210,000 mujeres afrodescendientes en Cartagena con las condiciones estas que cumple nuestro mercado objeto. Ojo con esto, no son 210,000 que van a pagar, son 210,000 que estarían dispuestas a utilizar el producto, que es muy diferente a pagarlo, porque ahí sí entra en acción nuestra investigación de mercado al respecto.
pero este sería nuestra población objeto. N mayúscula son 210.000. La fórmula aplicada para el tamaño de la muestra en la población conocida será N que multiplica a Z al cuadrado por S al cuadrado, donde S viene a ser la desviación estándar, Z viene a ser el nivel de confianza, dividido entre E al cuadrado, que es el error permitido. En este caso no lo vamos a medir en términos porcentuales, sino en términos de dinero, que multiplica a n-1 más Z al cuadrado por S al cuadrado. Al hacer la aplicación de esto bajo dos niveles de confianza, que vamos a considerar el nivel de confianza del 95%, cuyo Z es 1,96, y el nivel de confianza del 99%, cuyo Z es 2,58, vamos a mirar cuando modificamos el nivel de confianza qué ocurre con nuestro tamaño de la muestra. Eso es un primer indicador. Y el segundo, como les estaba indicando en la parte inicial, cuando modificamos el nivel de error. En este caso, el error permitido viene a estar relacionado con la precisión de nuestro estudio. ¿Ok? En estadística, ese nivel de error se considera como la diferencia que existe entre el estadístico muestral y el parámetro poblacional. En nuestro caso, el estadístico nos dio como media aritmética 77.93. Vamos a mirar una diferencia de, en primera instancia, 1.000 pesos. O sea, lo que la gente estaría dispuesta a diferir entre el parámetro poblacional y el estadístico muestral, que sería 77.930 pesos. Con este primer error y con un error adicional después de 1.500 pesos para ver cuál es el comportamiento en el tamaño de nuestra muestra. Entonces, aplicando el primer error, que es el de 1.000, al usar el modelo matemático nos arroja un número de 103 individuos para hacer el estudio que queremos desarrollar. Y cuando utilizamos un error de 1.5, o sea 1.500 pesos, que sería lo que la gente estaría dispuesta a tolerar dentro del estudio como diferencia entre el estadístico y el parámetro poblacional, eso nos arroja una muestra de 51 elementos, con un nivel de confianza del 95%, cuyo valor de Z es 1,96. Por otra parte, si aumentamos el nivel de confianza al 99%, cuyo valor estandarizado de Z corresponde a 2,58, para el error de 1.000 pesos de diferencia, el tamaño de la muestra es de 1,96. O sea, 196 individuos serían los que encuestaríamos. Y si el error lo aumentamos a 1.500, entonces nuestra muestra será de 87 individuos. Y el segundo escenario, que es básicamente en donde generalmente se utiliza, porque muy probablemente la población es desconocida, encontramos que nuestra fórmula es N, que es igual a Z al cuadrado por S al cuadrado dividido entre E al cuadrado. En un primer nivel de confianza, que es el del 95%, para un valor de Z de 1,96, en el error de los 1.000 pesos de diferencia, el tamaño de la muestra sería de 113 individuos. En el error de 1.500, en este nivel de confianza del 95%, nuestro tamaño de muestra sería de 50 personas. Si aumentamos el nivel de confianza al 99%, cuyo valor estandarizado de Z es 2,58, para un nivel de error de 1.000 pesos de diferencia, se requerirían 196 individuos. Para un error de 1.500 pesos de diferencia, se requerirían 87 individuos. Dependiendo entonces, muchachos, de la forma como ustedes van a establecer la investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, así es que podemos establecer la determinación del tamaño de muestra en nuestro estudio. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente tarde.